Visto lo que Dios está haciendo en esta iglesia a través de nosotros en el servicio y bueno, tenemos que seguir adelante predicando todo el consejo de Dios de Génesis, Apocalipsis. Creemos que la autoridad máxima que tenemos como iglesia es la palabra de Dios. Fuera de ella lo único que nos queda es depender de la palabra falible humana. Y cuando hablo de palabra falible humana, hablo de todos sus libros filosóficos, todas sus cuestiones que hoy son de una manera, luego cambian, toda su ciencia que una le ha atinado, otra ciencia no le ha atinado. Y bueno, nos damos cuenta que solo nos queda una roca firme, y esa es la Escritura, y ese es nuestro Dios, el creador, diseñador de todas las cosas, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia, y podemos venir a Él y Él nos puede instruir. Y bueno, hemos llegado a Primera de Juan, ¿verdad? Esta hermosa carta en la cual Juan nos habla pues como un hombre, como un padre a sus hijos que no quiere que se descarríen. Le está hablando a una iglesia que ha abandonado la autoridad bíblica y precisamente ha perdido su seguridad, sus certezas. Se ha volcado a idolatrar cosas temporales y está a merced de fábulas, misticismo vacío, ritualismo, filosofía temporal, tradiciones humanas, ¿verdad? Ahora ya quiere cambiar el corazón humano con psicología humana, lo cual no es posible. Y esta carta es para nosotros, porque es la llamada carta de las certezas. Y Juan nos va a hablar como este padre amoroso, directo pero a la vez amoroso. Y nos va a hablar en blanco y negro y nos va a enseñar estas cosas. Y nos está enseñando diferentes situaciones. La primera de ellas, ¿qué te está enseñando? ¿Qué te ha enseñado Juan? Que la conducta en un cristiano lo es todo, mi hermano. La conducta es la evidencia que me mostrará si realmente conozco a Dios o no, si estoy en la luz o no, y me va a confirmar si tengo vida eterna o no. Y dice Juan que cuando yo ando en la luz no tropezaré, evitaré dolor y angustia. Y bueno, nos ha hablado de nuestra necesidad de madurar, de crecer, y nos enseña, si eres niño espiritual, joven espiritual o padre espiritual, has vencido porque conoces al verdadero. Y nos quedamos la semana pasada donde nos habló de un mandamiento maravilloso que nos es necesario no solo conocer, sino seguir. Él dice, ¿saben qué? Busquen lo bueno, sigan lo bueno, pero por favor aborrezcan lo malo. No es suficiente seguir lo bueno y seguir abrazando mi pecado. Eso no es lo que quiere Dios. Dios lo quiere todo, ¿verdad? No podemos amar al Señor y al mismo tiempo amar este mundo y sus deseos, porque vamos a terminar aborreciendo a uno y amando al otro. Vamos a terminar adorando, sirviendo, confiando en uno y abandonando al otro, ¿verdad? Y por eso tenemos que redireccionar nuestro amor. Eso es lo que nos dice Juan. Y como pues al no amar este mundo, su filosofía, ¿verdad? Si yo digo que tengo comunión verdadera con Él, entonces yo no voy a amar lo que Él aborrece, ¿verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y nos dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa voluntad de Dios de permanecer para siempre comienza hoy, ¿verdad? Dios puede darte hoy una vida abundante, que nada de las cosas de este mundo te podrá dar jamás hoy, y en un futuro una vida eterna, mientras que este mundo solo te dará destrucción eterna. Entonces nos dice, no ames al mundo incondicionalmente. Y esto nos lleva a la siguiente parte, porque Juan está abriendo nuestros ojos a la realidad de que debemos madurar, ¿verdad? Cuando una persona madura en su vida, ¿qué sucede? Comienza a entender sus responsabilidades, comienza a adquirir una conciencia de peligros, ¿verdad? Y más cuando uno se va haciendo más viejo, yo digo, yo ya no haría eso jamás, ¿verdad? Me puedo lastimar y ya no me alivio, me puedo morir, ¿verdad? Comenzamos a ver la necesidad de cuidarnos. Bueno, van pasando los años y ahora sí ya no azúcar, no esto, no lo otro. Comenzamos a disciplinarnos. Eso lo trae el desarrollo, el crecimiento. Y de la misma manera es en el ámbito espiritual. Es bien importante crecer y madurar para entender en qué situación estamos, las cosas maravillosas que tenemos en Cristo Jesús, las promesas impresionantes que Dios nos ha dado, pero no solo eso, que vivimos en un mundo caído, mis hermanos, vivimos en un mundo lleno de peligros, estamos en guerra. Estamos literalmente en guerra, y si quieres saber lo que es estar en guerra, solo checa algunos videos de lo que sucede en Medio Oriente y en lugares donde hay guerra. La gente está cuidándose, nadie está descansando, nadie está echándose un sueñito, todo el mundo está al cuidado porque hay enemigos. Y eso es lo que Juan nos está recordando. No podemos darnos el lujo de vivir tibios, hay que despertar. Tenemos tú y yo. ¿Cuántos cristianos hay acá?
Bueno, te voy a decir algo, tienes enemigos reales que aborrecen a Dios, te aborrecen a ti, aborrecen tu familia, aborrecen tu alma y quieren, si fuera posible, llevarte al infierno. Y el día de hoy vamos a hablar de estos enemigos, de estos falsos maestros. Vamos a hablar de un poco de profecía, que es muy importante. ¿Sabías que 2/3 partes de toda la Biblia hablan de profecía? ¿Y sabías que más de la mitad de esas profecías ya se cumplieron al pie de la letra? ¿Verdad? Historia humana que Dios nos muestra. ¿Quieres saber el futuro? No necesitas ir con charlatanes. La palabra de Dios te dice lo que va a suceder, ¿verdad? Y Juan nos va a hablar de anticristo y de los anticristos, ¿verdad? Y vamos a ver esto. Satanás no duerme, anda como león buscando a quien devorar y nosotros tenemos que estar alerta. Y yo titulé este mensaje el contraste entre cristianos y los anticristianos, para no ponerle los anticristos, ¿verdad? Pero vamos a darle lectura y vamos a estudiar con la ayuda de Dios, terminar el capítulo 2. Dice así, desde el versículo 18. Primera Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les escribo esto sobre los que los engañan, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado. Permanezcan en Él. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabes que Él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Bendice tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento. Danos de tu Espíritu, Santo Espíritu, que podamos poner atención a tu palabra, Señor, y que haga una obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, es mucho lo que vamos a abarcar hoy, pero vamos a enfocarnos mucho en lo que es esta parte, ¿verdad? En primer lugar, mi primer punto es este. Debemos reconocer que estamos en la etapa final de este mundo. Eso es lo primero que Juan nos está recordando, lo que comencé diciéndoles. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. ¿A qué se refiere la Biblia con el último tiempo? Bueno, el último tiempo comenzó, ¿verdad? Es el último periodo de la historia que comenzó desde que Jesucristo, el Hijo de Dios, profetizado durante alrededor de 4 milenios, apareció en la tierra. Y apareció hace 2000 años. O sea que desde hace 2000 años estamos en esta última etapa de la historia que conocemos, ¿verdad? Como te decía, cuando tú vienes a la Biblia hay un testigo ocular maravilloso que es Dios, que nos enseña lo que realmente pasó. No esas tonterías de millones de años que nada que ver, porque nadie estuvo allá. Esa es una cuestión filosófica y no es una cuestión científica, ¿verdad? Es una filosofía. Pero Dios sí estuvo ahí y Él nos puede decir. Y nos comienza a hablar de la historia humana en sus etapas. La creación, luego la caída, luego el diluvio, luego la torre de Babel, ¿verdad? Cada una de estas tiene su situación, explica las etnias y los lenguajes. Luego el pueblo de Dios apareció, ¿verdad? Con Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus a las cuales el Señor les dio las promesas del Mesías, del Salvador del mundo. Y desde el momento en el que Jesucristo apareció y caminó sobre esta tierra hace 2000 años y nos dio a conocer quién es Dios, manifestó su carácter, su voluntad, su poder y consumó su plan en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día y venciendo a la muerte, ascendiendo a Dios, tomando su lugar a la derecha del Padre. Desde ese momento comenzó el último tiempo. Hoy tú y yo estamos viviendo la última etapa de la historia humana, desde hace 2000 años. Los emperadores romanos, todo lo que ha pasado por ahí, ¿verdad? Desde el 0 hasta los 600, hasta los 1800, el oscurantismo, ¿verdad? Reinos, naciones que se han levantado, el modernismo, toda esta historia que ha seguido su curso.
y ha cumplido los propósitos de Dios. Y es bien emocionante algo, mis hermanos, que nosotros estamos más cerca que nunca de esta consumación de la historia humana, porque la Biblia nos dice que hay una consumación humana. Obviamente las filosofías humanas te quieren distraer de esto, ¿no? Con su naturalismo, con su universalismo, con todo este tipo de cosas. Y hay varias cosas que tienen que suceder para que comience el desenlace de esta etapa de nuestras vidas, en lo que estamos viviendo, lo que la Biblia llama el último tiempo, ¿verdad? Y para que suceda, en primer lugar, bueno, después de varias cosas que tienen que suceder alrededor, es el arrebatamiento de la iglesia, número 1, y número 2, la aparición del anticristo. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Dice Juan 18, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, ¿verdad? Este personaje que la Biblia habla mucho de él, ¿verdad? Y anticristo es una palabra compuesta que significa en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Entonces un anticristo puede ser alguien que se opone a Cristo, ¿verdad? Que se opone a quien es Cristo o lo que enseña Cristo, ese es un anticristo, ¿verdad? O alguien como el personaje que habla Juan, que es una persona específica, que no solamente se opone a Cristo, sino que viene a usurpar su lugar, un suplantador. Ahora, ¿qué con este personaje? Vamos a hablar un poquito de esto. En primer lugar, como te dije, cuando aparezca públicamente este personaje, eso va a marcar el banderazo final de esta etapa, del último tiempo como lo conocemos. Y va a haber este periodo de 7 años. Algo muy importante es que los cristianos no estamos esperando la aparición del anticristo, ¿verdad? Aunque se dice que ya probablemente ya esté vivo, ya esté por ahí, no lo sabemos, pero nosotros no estamos esperando la aparición del anticristo, estamos esperando la aparición de Jesucristo, ¿ok? Antes de que este personaje aparezca, la Biblia nos enseña que la iglesia será raptada y entonces este hombre aparecerá. Pero quiero ver a grandes rasgos lo que el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan de este personaje, ¿no? Jesucristo lo mencionó cuando sus discípulos le dijeron: Señor, háblanos de cómo vendrá el final, cuando tú regreses, porque debes entender eso. ¿Cuántos creen que Jesucristo es Dios? Él prometió venir y Él habló del tiempo final, el tiempo final del que estamos viviendo, y habló muy claramente. En Mateo 24:15 dice: así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda, ¿verdad? Entonces, ¿qué habló Daniel? ¿Verdad? Bueno, Daniel es un profeta también del Antiguo Testamento. Él habló aproximadamente 400 años antes de que apareciera Jesucristo por primera vez, que vino, murió y resucitó, ¿verdad? Pero no para ahí, sino que Daniel comienza a hablar hasta la aparición de este personaje, ¿verdad? Y habla de este evento llamado el horrible sacrilegio. Vamos a hablar de eso, ¿verdad? Dice Daniel 9:26. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, ¿verdad? Cada uno de ellos, estos son años, ¿verdad? 62 conjuntos de 7, 7 por 7, 49, 490 años. Matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, ¿verdad? Eso sucedió. Los dirigentes judíos deberían haberse dado cuenta cuándo llegaría Cristo a la entrada triunfal, porque Daniel lo dijo con toda claridad, con años y literalmente en el día y la hora, casi. Y dice así: después surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con inundación, guerra y la miseria que acarrea. Está decretada sobre ese momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de conjunto de 7, son 7 años, pero al cumplirse la mitad de este tiempo, 3 años y medio, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado por este profanador finalmente caiga sobre él. Este es este evento, ¿no? Entonces, este Satanás usurpador quiere el lugar de Dios. En Apocalipsis te das cuenta cómo Satanás hasta crea su propia trinidad diabólica, ¿verdad? Él es el dragón, ¿verdad? Él es el Dios. Después tendrás ungido, entre comillas, que es la bestia, que es este hombre, ¿verdad? Y habrá otro líder espiritual llamado el falso profeta, el cual va a estar haciendo proselitismo en favor de la bestia en esta última etapa, en estos últimos 7 años. Ahora, esta etapa son solo 7 años. Otra vez, la iglesia es arrebatada. Este hombre empoderado por Satanás surge, ¿ok? Cuando pienses en el anticristo, no pienses a un Catrín con barba de chivo y un tridente rojo, ¿verdad? Y con humo saliéndole por la cabeza. No es así. Va a ser un hombre con un carisma impresionante,
O sea, si hay votaciones, imagínate, el mundo entero va a votar por él. No es como el actual presidente que mucha gente no le gusta. Él va a ser diferente, él va a salir y la gente alrededor va a decir, esto es lo que necesita nuestra economía, esto es lo que necesitamos. Eso es lo que hacía falta, un líder que se levantara y arreglara todo alrededor de nosotros. Va a ser un líder político como ningún otro, manifestando una inteligencia superior, experiencia militar, economía la va a levantar, ¿verdad? Al punto que el mundo va a confiar en él como un líder. El mundo que ama los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Ese va a ser su mensaje. Libertad para que tú ames y te entregues a los deseos de este mundo, ¿verdad? Y va a lograr lo que nadie ha logrado: paz en Medio Oriente. Al punto que Israel va a volver a edificar el templo de Dios. Hoy en día no hay un templo. Si tú vas a Israel ahorita, lo que hay en donde debería haber el templo de Dios, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, está el Domo Dorado, ¿verdad? Un lugar de adoración de los musulmanes, ¿verdad? Pero si tú vas a Israel ahorita, yo creo que varios de aquí han ido allá, vas a encontrar que hay un comité que ya tiene todo listo para levantar el templo, ¿verdad? Pero no hay condiciones de paz. Bueno, la Biblia nos profetiza que este hombre será tan agudo en lo que hace que va a lograr condiciones de paz, ¿verdad? El terreno se va a repartir allá y finalmente van a levantar el templo. Es muy importante que haya templo. No hay templo ahorita, está todo para allá. Bueno, este hombre poderoso, ¿verdad?, y convincente, se va a aliar con Israel, ¿verdad? Es lo que está diciendo él. Pensará que Israel va a pensar que es su Mesías, pero justamente a los 3 años y medio va a sacar los colmillos. Y este evento del sacrilegio es que él va a entrar al templo, al lugar santísimo, y se va a querer levantar como Dios y va a exigir la adoración de todo el mundo y va a imponer su voluntad. Es lo que está diciendo, ese es el horrible sacrilegio. Claro que durante todo ese tiempo, cuando vayamos a Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que hay situaciones cataclísmicas, pandemias, horrores desatándose a lo largo y ancho de toda la tierra. Y este hombre va a comenzar una persecución sangrienta en contra de los israelitas, quienes después de esos 3 años y medio van a confiar en Jesucristo y ellos van a tomar el lugar de la iglesia, literalmente. Van a predicar el evangelio y Dios los va a proteger sobrenaturalmente. Ahora vamos a ver cómo lo explica Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad? A quienes les acaba de hablar del arrebatamiento, precisamente, del rapto de la iglesia y de la venida del Señor, que había falsos maestros que estaban diciendo que ya había sucedido. Pero mira lo que dice Pablo y mira cómo la Biblia habla exactamente de lo mismo 5 siglos después. Dice: ahora, amados hermanos, 5 siglos después de Daniel y como unos 50 años después de Jesús. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. O sea, estos últimos 7 años. No les crean, ni siquiera afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. O sea, si afirman eso, no les crean, dice el versículo 3. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día, el día del sacrilegio, no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios, o la apostasía, lo que estamos viendo hoy en día. Y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción, este personaje. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Imagínate, Pablo le está enseñando esto a una iglesia de 3 semanas de formada. Nosotros debemos de estarlo recordando. Dice el versículo 6. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre. ¿Por qué no ha aparecido hasta ahora? A fin de que Él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, que son todos estos anticristos y todo lo que estamos viendo alrededor políticamente. Pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca. Eso me encanta. Y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. ¿Checas eso? A mí, cuando tú leas Apocalipsis y entiendas el plan que hay ahí, no te debe llenar de miedo, al contrario, te debe llenar de gozo, porque al fin y al cabo se va a cumplir y Dios va a ganar. Ahora, ¿qué detiene y qué necesita ser quitado para que Satanás, para que este hombre venga? Bueno, yo creo que la iglesia es un factor,
y el Espíritu Santo que todavía actúa poderosamente en la iglesia para restringir la maldad en el mundo. Piensa en todas estas cuestiones de aborto, de libertad de género, todas esas cuestiones que están surgiendo. ¿Quién es la única que todavía se opone a esas cosas? Literalmente la iglesia, ¿verdad? Si no estuviera la iglesia, ya todos habrían dicho, no, oye, qué buena onda, somos la siguiente generación open mind, entonces vamos todos, estamos en libertad, qué padre, ¿no? Si no fuera por la iglesia. Otra cosa, obviamente, es el poder del Espíritu Santo para refrenar y contener esta maldad. Debemos entender eso. No es que no vaya a haber Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a haber todavía gente que se arrepienta en ese tiempo. Pero hay una realidad. Por la gracia y la misericordia de Dios, tú y yo no fuimos consumidos por nuestros malvados deseos, sino por la gracia de Dios. O sea, si Dios no hubiera puesto una influencia frenadora en nosotros, en nuestros corazones, si no nos hubiera estorbado en las horas más oscuras de nuestra vida, quién sabe dónde hubiéramos quedado, en ruina total. Pero Dios ahorita constantemente tiene un poder contenedor que hace que la gente no se desboque. Y para este tiempo, lo que va a hacer Dios es que va a quitar ese poder contenedor. ¿Y qué crees que va a pasar con la humanidad? Se va a desbocar en su pecado. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Bueno, no así, pero es lo que estamos viendo. Ya se está pidiendo el derecho de hacer mis maldades. Como yo no quiero policía, no quiero nadie que me diga nada. Yo quiero entregarme mi maldad, ¿verdad? Y entonces, en este tiempo no solamente va a surgir esta economía, sino que va a haber idolatría, violencia, maldad como nunca, ¿verdad? Y este hombre tendrá camino libre a hacer y deshacer. Ahora, chécalo solamente ahorita, o sea, ¿te has preguntado por qué la gente está tan engañada? Y cosas que realmente dices tú, es que esto no es lógico. O sea, si quitas, por decir algo, esto es asunto de la policía, ¿cómo vas a dejar a la gente a merced del crimen? Pero para la gente es algo que le es lógico y es ilógico. ¿Por qué es tan fácilmente engañada y manipulada? Bueno, porque es una situación espiritual. Satanás está detrás de ese engaño. Ahorita hay un freno, pero cuando se quite ese freno, todo se va a desbocar, ¿verdad? Y algo muy importante, sucede por la dureza de corazón. Por eso es muy importante que no digas, pues yo voy a creer después. No, mira lo que va a suceder y por qué sucede. 1 Tesalonicenses 2:10 dice, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. O sea, por la dureza de corazones, no quiero, no creo, no, suena muy bonito, pero no. Por eso Dios permite que, dice, por el poder del engaño, crean la mentira. O sea, este poder restringidor del Señor es quitado para que crean la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Y es interesante que cuando vemos en Apocalipsis cosas tan terribles, sí hay gente arrepintiéndose, pero la mayoría odia a Dios con más fuerza y se revela con más fuerza. Ahora, vamos a ver el Apocalipsis cómo describe este asunto del anticristo de una manera muy al estilo de Daniel. Los eventos, muy apocalíptico. Dice Apocalipsis 13:1, y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Quién es la bestia? Este hombre, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. O sea, gente malvada. La bestia es ese hombre, los cuernos representan el poder. Seguramente serán 10 gobernantes políticos que van a soportar el gobierno de este hombre, y las 7 cabezas hablan del poder absoluto, ¿verdad? Para liderar. Y dice después, la bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso, sus fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, o sea, Satanás le da el poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, comienza a mostrar sus poderes milagrosos, pero esta herida ya había sido sanada. El mundo entero fascinado iba tras la bestia, o sea, empezar a adorar a este hombre literalmente. Y adoraba el dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Y no creas que esto es algo de a fuerza. O sea, muchas veces piensa la gente, te van a hacer a fuerza. No, pues si tú estás embelesado con las cosas de este mundo, no te va a parecer raro amar a un hombre que te va a dar todo así peladito y en la boca, ¿verdad? Y entonces estos poderes milagrosos de un ángel de Satanás vestido de luz, va a engañar a sus seguidores, dándoles la libertad para entregarse a sus pecados, ¿verdad? Lo que estamos viendo hoy, pero aumentado unas 20 veces. Apocalipsis 13, 5 al 7.
A la bestia se le permitió hablar con arrogancia. Otra vez exactamente la misma escena. Mira cómo la Biblia es tan preciosa. Se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses, que son los segundos 3 años y medio, ¿verdad? Cuando enseña sus verdaderos colores. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Por último, versículos 8 al 10. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra. ¿Quiénes? Aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos, que oiga. El que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá. El que deba morir espada, filo de espada morirá. En esto consiste en la perseverancia y la fidelidad de los santos. Obviamente hay muchos detalles, ¿verdad? Estamos viendo a grandes rasgos. Pero toma en cuenta algo, mi hermano. Esto hace algunos años parecería imposible, pero ya no más. Si te fijas, ya hay tecnología para quitar papel moneda. Se está promoviendo, no, pues ya no hay que usar papel moneda porque nos vamos a enfermar de virus, ¿verdad? Y eso es algo que se requiere para que haya todo este asunto del 666 y no compres ni nada si no te identificas, ¿verdad? Se está promoviendo con esto. Hay tecnología para mantener toda una población vigilada. Por ejemplo, en China, los millones y millones que hay, el gobierno tiene un estricto control, que tiene una manera de estarlos por sus teléfonos, diferentes maneras, dónde están, qué están haciendo, los tienen bajo control. Sobre todo, hay este ambiente de rebeldía contra Dios ya globalizada, ¿verdad? Que es a lo que la Biblia llama la apostasía, que es algo general. Todos estos movimientos políticos en contra de Dios, libertad de género, aborto, cosas peores, ¿verdad? Un buen sector de la misma iglesia está entregada a esta cultura, ha abandonado la escritura, ¿verdad? Ya existe una economía mundial y todo se está preparando para que llegue a lo que le llaman el nuevo orden mundial, ¿verdad? Y eso está sucediendo delante de nuestros ojos. En el escenario político, en el escenario profético de Ezequiel, por ejemplo, puedes ver a Rusia, a China, a Irán, a Israel y otras naciones, ¿verdad? Que son parte de este momento, ¿verdad? Que se están levantando. Interesante que no ves a Estados Unidos en ese lugar, no lo ves en ese escenario, porque de alguna manera Estados Unidos va a tener que dejar de ser potencia. Y si pon atención, porque con lo que estamos viendo esto de cancelar la cultura y lo que están enseñando a nuestros pequeños a odiar ser americanos, no es una idea descabellada. Entonces estamos en este último tiempo y está por terminar esta perversa era, ¿verdad? Y va a concluir cuando terminen estos 7 años y Cristo regrese y ponga fin, ¿verdad? Y va a comenzar después otra era distinta, ¿verdad? Antes de la eternidad. Es algo maravilloso, mi hermano. Necesitas leer tu Biblia, necesitas entender tu lugar, abrir tus ojos, porque después de que este sistema sea juzgado junto con los que lo aman, va a comenzar otra era, el reino milenial. Los que sobrevivan, ¿verdad? Va a haber un reino y un gobierno perfecto de Jesucristo con su iglesia durante 1000 años. Por eso la Biblia habla de que nosotros gobernaremos con Él, ¿verdad? Todos los que sobrevivieron a la gran tribulación, que todavía son pecadores, que al fin y al cabo no se han arrepentido ni se arrepentirán, pero va a haber un reino que Él prometió. Y después de esto, el juicio final, ¿verdad? Donde ya no se haya lugar para el cielo y la tierra, y el Señor en un instante crea cielos y tierra nuevos donde mora la justicia. Entonces, pon atención a estas cosas, mira, ¿cómo estás viviendo tu vida acá? Eso debería ser algo emocionante para nosotros. Porque gracias a Dios este mundo decadente no va a ser para siempre, este mundo de injusticia. Porque gracias a Dios no estamos solos. Porque hay un dueño y señor de todas las cosas que tiene cuidado de nosotros. Nada de que calentamiento, enfriamiento global. No. Hay un Dios que está en control de todas las cosas. Entonces piensa en esto. Si tú no entiendes esta historia, piensa dónde andas, cristiano. Piensa dónde están tus pensamientos, tus afectos. Necesitas alistarte, ¿verdad? Ahora, ya vimos esta primera parte, quise hablar un poco del anticristo a grandes rasgos, pero después dice Juan, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Bueno, desde que Cristo vino, murió, resucitó, ¿verdad? Fue ascendido, comenzó una hostilidad todavía más fuerte de Satanás en contra de Jesucristo y su iglesia, ¿verdad? Sin tregua,
hostilmente los que debían haberlo estado esperando, lo atacaron, ¿verdad? Falsas doctrinas más que nunca no dejan de atacar a la iglesia, desde Pablo cuando ya el Señor había resucitado, el judaísmo, después con Juan antes de terminar el primer siglo, con el gnosticismo, ¿verdad? Y simplemente en nuestros días, ¿sabes que han muerto más cristianos martirizados por su fe que en toda la historia de la iglesia en estos tiempos? Tú no te das cuenta, pero si te asomas un poquito a lo que es La Voz de los Mártires o Far Preaching Ministries, por ejemplo, son lugares que te están mostrando de gente que está sufriendo por su fe hoy y que la están matando de una manera terrible, ¿verdad? Y es simplemente lo que está sucediendo, es lo que Cristo anunció, que para el final de los tiempos las señales se iban a intensificar como dolores de parto. O sea, ¿cómo? Más intensamente y más seguido. Y es justamente lo que estamos viendo. ¿Qué dijo Jesucristo con respecto a este tiempo? Checa lo que dice Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, que lo estamos viendo más fuerte y con más frecuencia. Y todo esto será el principio de dolores. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, como lo vimos la semana pasada, el idioma del mundo, el anticristo, sus anticristos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, va a estar hablando mucho más fuerte. Fíjate, 1 Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participase de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y estamos viendo esta apostasía general, ya lo mencioné, y lo está diciendo Jesús que iba a venir para el final de los tiempos, ¿verdad? La definición de apostasía es caída o abandono o una deserción, ¿verdad? Cambiar de posición. Antes creía esto, no, ahora ya no lo creo, ¿verdad? En este sentido es abandonar la creencia de Dios y de su Cristo, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo hoy. ¿Cuál crees que es la religión que más fuerte está levantándose en nuestros días? Y tú puedes verla. Y la que sostiene todo este asunto político. Bueno, religiones como el naturalismo, ¿verdad? Que todo lo único que existe es lo que ves, lo que puedes sentir, tocar. El humanismo, nosotros somos Dios, ya el ser humano es el Dios. El ateísmo, son las que reinan y son las que van a reinar en tiempos del anticristo, ¿verdad? Y todo aquel que va en contra de la persona de Cristo, de su carácter, de su mensaje, es un anticristo, se opone a Cristo. Entonces hay que saber identificarlos. Vamos a ver el contraste en primer lugar entre un cristiano y un anticristiano. Punto número 2. Un anticristiano no permanecerá. Dice el versículo 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es decir, se mezclan, se infiltran, tratan de sabotear la verdad, engañan, seducen almas inconstantes, pero sucede algo característico: no permanecen. Terminan alejándose de la comunión. Y es interesante porque estamos hablando de Juan el apóstol. Imagínate, de su iglesia, en la iglesia de Juan el apóstol estaban estos falsos creyentes. Y entraban y se llevaban a gente, ¿verdad? Porque no estaban unidos a la fe. Alguien podría decir: oye, pues no, que el apóstol Juan, míralo, y la gente se le va y hace estas cosas, ¿verdad? Para que veas, ¿no? Y entonces Juan dice: bueno, si esta gente en verdad hubiera nacido de nuevo, fuera regenerada, si el Espíritu Santo hubiera habitado en ellos, no se habrían ido. Ahora, obviamente que por una u otra razón hay gente que cambia de iglesia, pero no estamos hablando de cambiar de iglesia, estamos hablando de abandonar la doctrina. ¿Okay? De decir: yo fui cristiano, pero ya no soy. No, nunca lo fuiste. Eso es lo que dice Juan. El creyente genuino permanece y da fruto. El creyente genuino va a perseverar en la fe, en la paciencia, en el dominio propio, en las cosas que solo el Espíritu Santo dentro de una persona produce. Por eso, ¿sabes cuál es la señal inequívoca de que alguien ha nacido de nuevo? Que cree en Jesucristo, en su palabra, es que permanece y persevera. Cree en Jesucristo al principio hasta el final, nunca para de creer. Esa es la palabra permanecer, se va a repetir muchas veces, 7 veces aquí, y significa perseverar, persistir, retener, no moverse del lugar.
Un cristiano genuino sabe que separado de Cristo nada puede hacer. Un cristiano sabe que solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Ya quemó todos sus puentes. O sea, si tú me dices a mí, ¿a poco, Chuy, si dejaras de ser pastor irías? No, ya quemé todos mis puentes. No tengo manera de regresar a mi pasado, ni quiero, no me interesa, ¿verdad? Entonces es lo que dice Juan. El cristiano permanece y avanza. Dice, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dicho de otra manera, Dios utiliza falsos maestros para limpiar su iglesia, para llevarse a gente que solo va a ensuciar la iglesia y la va a mal influenciar. Claro que cada uno de ellos es responsable de sus actos y van a recibir un juicio más severo, pero al final estos sirven a los propósitos soberanos de Dios para purificar su iglesia, y es lo que Juan está diciendo. Punto número 3. Un cristiano no será engañado porque tiene el Espíritu Santo morando en él. Esto es algo precioso y es consuelo, es descanso, ¿no? Porque después de lo que hablamos del anticristo, si uno dice, ay, si me engañan, ¿a poco no? Pues dice aquí la palabra de Dios que un cristiano no puede ser engañado porque tiene el Espíritu Santo morando en él. Dice el versículo 20, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas, ¿verdad? La unción es la palabra crisma y del Santo es Jesucristo. La unción es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo menciona Juan porque estos falsos maestros estaban presumiendo de un conocimiento y una unción superior. Imagínate, una unción elevada, esotérica, especial, secreta. Solo los iniciados tenemos esta unción, ¿verdad? Por eso es que a mí siempre me salta en la cabeza directamente este asunto de que la impartición que tiene quién sabe cuál ungido. Y si tú quieres esa impartición, tienes que ir ahí, pagar la cuota y estar ahí para que te aviente el saco o te sople en la cabeza, no sé, algo por el estilo. Porque esa impartición y esa unción secreta es de ellos. Pero Juan nos dice que no es así y no suena nada bíblico. Cuidado con esas cosas. Juan nos está diciendo hoy que si tú eres cristiano y has nacido de nuevo, el Espíritu Santo ya está en ti. Nadie te lo tiene que impartir y ese es un conocimiento, un consuelo maravilloso. No necesitas un conocimiento secreto o especial, no necesitas una visión esotérica, ¿verdad? El Espíritu Santo nos revela a través de la Escritura lo que necesitamos saber. Segunda de Corintios 1, 21 al 22 dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió con su Espíritu Santo, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Y ese sello está en cada creyente, mi hermano. Por eso Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y al extraño no seguirán, ¿verdad? Miren lo que dice en 2 de Corintios. Porque Dios, que ordenó que de la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Él nos ha alumbrado, ¿verdad? A los colosenses, ¿por qué oraba Pablo? ¿Por qué oraba por los colosenses? Dice, quiero que lo sepan, porque también estaban estos falsos maestros diciéndoles, tengo este conocimiento secreto, yo tengo la clave, me necesitas a mí para entender la Biblia, para entender la verdad. Aquí Pablo les dice, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos en amor, tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así reconocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Pero hay un creyente entiende estos argumentos capciosos y dice, sabe que eso no va. Por eso dice el versículo 21, no les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. O sea, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Un cristiano va a saber reconocer de una manera u otra si lo que está escuchando es genuino o es anticristiano, ¿verdad? Si es cristiano o no lo es. Acuérdate, hay cosas que suenan muy bonitas, suenan muy padres hacia tu carne, pero es carne, deseos de los ojos de la carne y la vanagloria de la vida. Y están disfrazados muchas veces de palabras espirituales, ¿verdad? Porque eso es muy espiritual también, pero no para el Dios correcto. Y nos dice Juan, ninguna mentira procede de la verdad. O sea, algo que es verdadero no puede ser falso. Entonces, Juan nos está escribiendo algo en su carta que no debería ser extraño para nosotros.
No deberíamos decir, uy, no, pues el Juan me está pidiendo que ande como Cristo. No, entonces no estás, hay cosas que no estás entendiendo. Uy, no, pues Juan me dice que debo andar en luz y que mi conducta, si yo no ando en justicia, que no soy de Dios. No, ese Juan se está pasando. No debería parecernos utópico o inalcanzable. No nos debería parecer demasiado difícil. Por eso al final dice, esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. El Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos, habita ¿en quién? En nosotros. Para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Dice Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de la verdad nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Qué maravilloso es esto, mi hermano. Y aquí tenemos a Dios en 3 personas en acción: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tienes que entender algo, mi hermano. Dios, Jesucristo, está más cerca de ti que de lo que a veces estás consciente. ¿Eres un hijo de Dios? El Espíritu Santo mora en ti. Yo estaba cayendo en cuenta de esto. Ayer estaba yo, Señor, a veces me encuentro orando y rogándote como si estuvieras lejos. Y no estás lejos, estás aquí, estás en mi interior. Entonces es muy importante, ¿verdad? Punto número 4. Un anticristiano no solo no permanece porque no está dando la verdad, sino que niega la fe. Y esto es algo muy importante. Un anticristiano niega la fe. Punto número 4. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el que niega al Padre. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esto es muy importante entender, mi hermano. ¿Qué se refiere Juan con negar a Jesús? ¿Verdad? Bueno, en primer lugar, los gnósticos negaban que Cristo hubiera sido Dios en carne, ¿verdad? Que hubiera sido uno con el Padre. Y hoy en día no es diferente. No es lo mismo que alguien diga yo creo en Cristo. Tienes que preguntarle en cuál Cristo crees, de qué Cristo me estás hablando, ¿verdad? Porque hay gente que habla de admirar a Cristo. Por ejemplo, los musulmanes tienen una versión de su Cristo, pero no es el Cristo de la Biblia. Igual los testigos de Jehová, los mormones, hablan de Cristo, pero no es el Cristo de la Biblia. Por ejemplo, unos dicen que Jesús es hermano de Satanás, ¿sabías eso? Y que ambos son creación de Dios. Otros dicen que Jesús es el arcángel Gabriel. Otros dicen que sí es un Dios, pero es una creación de Dios, pero que de ninguna manera puede ser Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza dinámica de Dios nada más. Y eso tiene implicaciones bien fuertes. Y según la Escritura nos dice que negar a Jesucristo como Dios hecho carne, uno con el Padre, es negar que Jesús es el Cristo. Negar que Jesús es el Cristo es negar su obra de redentora. Es negar que Cristo vino para darnos condiciones de paz y reconciliación, ¿verdad? A través de la fe y no por mis obras. Es negar el mensaje de Jesucristo. Y cada quien que hace eso es anticristo. Hechos 4, 11, 12 dice: Jesucristo es la piedra que de ustedes desecharon los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo, escucha eso, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Primera de Timoteo, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Entonces, lo que Juan nos dice es que negar al Jesucristo de la Biblia es negar al Padre y al Hijo. Y pretender cualquier cosa fuera de esta realidad es una mentira. Y si alguien no está en esta realidad bíblica, ni tiene salvación, ni tiene esperanza, ¿ok? De nada sirven ideas personales, de nada sirven especulaciones de quién es Cristo, ¿verdad? Y mucho menos doctrinas de demonios diseñadas para alejarnos de la fe en Cristo, ¿ok? Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces es necesario creer en Jesús como el Mesías ungido de Dios y confesarlo, confiar en Él, en esta verdad. Uno con el Padre, con el Espíritu Santo, el único Dios y hombre al mismo tiempo, el Hijo de Dios, nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro Rey eterno. Sus enseñanzas, obedecerlas, creerlas. Y lo que Juan nos está diciendo es que cualquier negación, distorsión
de este Jesucristo, ese es el espíritu del anticristo y de los anticristos. ¿Ok? Entonces, si alguien niega que Jesucristo nació, vivió, murió, resucitó, ascendió como hombre real, ¿verdad? No tiene al Hijo ni tampoco tiene al Padre. Entonces es algo importante. Y como dicen, ¿verdad? Negar al Cristo bíblico es no tener al Padre. Confesar a Jesucristo es tener al Padre y al Hijo y al Espíritu. Punto número 5. Un cristiano retiene la Escritura, escucha al Espíritu que mora en él y por lo tanto permanece fiel. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. O sea, ya lo he mencionado casi todo el tiempo. La verdad es una y no cambia, mi hermano. El evangelio, la salvación por fe, la santificación al permanecer en la palabra y creerla, no es algo nuevo. Acuérdate, si es verdad, no es nuevo. Si es nuevo, no es verdad. Y si el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, tenemos que escucharlo. Y jamás va a cambiar su mensaje con respecto a la Escritura. No te debes dejar llevar por modas espirituales, por supuestas unciones o movimientos del Espíritu que contradicen la Escritura o por supuestas nuevas revelaciones que se desvían del mensaje bíblico. ¿Y cuál es nuestro llamado? A perseverar en lo que Dios te ha dado desde el principio, desde que creíste en Jesucristo, ¿verdad? Crecer en tu entendimiento, ponerlas por obra, la voluntad de Dios, ¿verdad? Y si tú retienes la verdad y la pones por obra, permanecerás en el Hijo y en el Padre. Y obviamente eso es una consecuencia lógica. O sea, lo que acabamos de ver, el creyente genuino permanece y persevera. ¿Puedes decir conmigo? El creyente genuino permanece y persevera. Otra vez, el creyente genuino permanece y persevera, ¿verdad? Porque nos da el fruto del Espíritu. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, ¿verdad? Ese es el premio final, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es el juego para el cristiano, mi hermano? ¿Sabes cuál es? Permanencia. El punto en la iglesia no es decir, sí, es que yo creí y fui súper activo en la iglesia, no sabes, hice esto, hice aquello y ayudé en aquello, eso, pero me aburrí. O me pasó quién sabe qué, me tropezaron y ya no creí. Delante de Dios eso no cuenta para nada. La evidencia de que alguien es salvo no es que fue muy activo, no es que todos vieron cómo servía el Señor, con qué alegría, pero se apartó. El punto es no, sí conocí de Dios, no es conozco a Dios y estoy caminando en conocerle. Y esa es la evidencia del creyente verdadero. Persevera hasta el fin y se mantiene firme y fiel hasta el final. ¿Qué sucede después de la apostasía y todo este asunto que dice el Señor? Mateo 24:13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. En otras palabras, o dicho de otra manera, el que se mantenga hasta el firme hasta el fin, está demostrando que su fe es genuina, su salvación es real. ¿Qué dicen de los mártires en el Apocalipsis? En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Esto es algo tan importante, mis hermanos. La vida cristiana no es sentarse en una banca los domingos, mi hermano. La vida cristiana no es bautizarse y practicar ritos. La vida cristiana no es hacer obra social de vez en cuando. La vida cristiana es caminar con Cristo continuamente. Me recordó mucho a Pablo. ¿Qué hizo Pablo hasta el final de su vida? He peleado la buena batalla, 2 de Timoteo 4:7-8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Por eso decimos que la vida cristiana no es una religión, mi hermano. No es una tradición. No es un lugar donde me ofrezcan las mejores comodidades y el mejor servicio para mis hijos para que no se aburran y se vayan de la iglesia. No, ese es tu trabajo. Que me entretengan a mis niños mientras yo escucho. No, nuestro trabajo es llevarlos al Señor, instruirlos. La vida cristiana, mi hermano, es una guerra despiadada de la cual tenemos victoria. Y es una carrera desgastante que te exige a ti y a mí disciplina y entrega.
Dime cuánto le costó al Señor salvarte, mi hermano. ¿Tú crees que le costó poquito? Mira la cruz. ¿No será, es algo descabellado que Él te pida a ti disciplina y entrega? No, ¿verdad? Es una pelea por guardar lo que el Espíritu Santo ha puesto en mí, por no contristarlo. Una relación real, activa, progresiva con Dios, donde lo conoces y aprendes a honrarlo, a temerlo y a serle fiel, a valorarlo, mi hermano. Punto número 6. El cristiano está a salvo del engaño y del engañador. Les escribo sobre los que los engañan. Sí, a veces Satanás y sus falsos maestros pues logran confundir, logran hacer difícil la devoción a Cristo, a veces la comunión entre nosotros, ¿verdad? Complica nuestro cristianismo, hace dudar de la Escritura, pero jamás logrará que abandonemos al Señor. Jamás logrará arrebatarnos lo que en Cristo tenemos. Versículo 27. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. ¿Cuántas veces se ve la palabra permanecer, mis hermanos? El Espíritu Santo está en los elegidos, en los creyentes. Y lo que nos está diciendo aquí Juan es esto, mi hermano, que no necesitas un ungido con una unción especial para entender la Biblia. Obviamente no se refiere a que no necesitas estudiar la Biblia. No está hablando de eso, que no necesitas aceptar a gente madura que te disipule y que te enseñe la palabra. No. ¿Qué nos dice la Biblia? El Señor ha dado a la iglesia regalos y esos regalos son pastores fieles, ancianos, maestros piadosos que nos perfeccionan para la obra del ministerio. Pero lo que Juan está enseñándote es que no necesitas sabiduría humana como la de estos hombres, que no necesitas una filosofía torcida humana para entender la Biblia, ni Aristóteles, ni ninguna de esta gente. Necesitas a Cristo. O es la autoridad humana falible o es la autoridad divina infalible. Que nadie te venga a decir que para entender la Biblia necesitas algo afuera de la Biblia. Y lo que Juan está diciendo es eso: el Espíritu Santo te ilumina y utiliza maestros que Él mismo equipa y capacita, ¿verdad? Los cuales jamás irán más allá del marco bíblico y te van a enseñar. Y ahí es donde tenemos que permanecer. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les haré recordar todo lo que les he dicho, dice la palabra en Juan 14, 26. Y estamos en el último punto, aunque no lo creas, fíjate cuántos versículos vimos. Y espero que estés poniendo atención y que repases este mensaje. Pero estamos viendo esta cuestión de entender quién es el anticristo, quiénes son los anticristos, cómo puedo yo cuidarme de eso, permaneciendo, perseverando en la palabra. Último punto: los cristianos que permanecen en Él adquieren seguridad y confianza en el día del juicio. Y estos versículos los vamos a ver con más calma también la semana que entra. Dice: y ahora, hijitos, permanezcan en Él. Checa eso, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cuándo es este día? ¿En el arrebatamiento de la iglesia o en el juicio de las naciones? Yo quiero estar en el arrebatamiento de la iglesia, en el tribunal de Cristo, no en el juicio a las naciones. Ahorita vemos la diferencia. Pero cuando tú permaneces en Cristo, cuando tú procuras andar en el Espíritu, cuando tú decides no amar este mundo y sus deseos, sino amar al Padre y su voluntad, ¿sabes a dónde te lleva esto? A una confianza inamovible. Por eso al final Juan va a decir que el que teme el juicio, el que teme el apocalipsis, el que teme esto del anticristo, no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, no lo ha entendido todavía. Y la manifestación de Cristo es este glorioso momento en el que la iglesia y Cristo finalmente vamos a estar reunidos en el arrebatamiento. No sé si estés esperando ese día, pero podría suceder hoy, en este mismo momento, y espero que estés listo. Luego surge el tribunal de Cristo para recibir pérdida o recompensa. Pero me gusta mucho esta palabra, mi hermano. Estas cosas nos escribe Juan y nos dice que permanezcamos en ellas para que cuando venga Cristo tengamos confianza. Esta palabra es importante y está por toda la Biblia, el Nuevo Testamento. Es la palabra parresia, que significa denuedo, franqueza, confianza, seguridad, libertad plena de ponerte
entrar al trono de la gracia sin decir, híjole, y la cola que me van a pisar ahí atrás. De eso nos habla. Entrar con todo el valor, literalmente la confianza de entrar con el más importante sin estar haciendo así, entrar así y no tener ningún reproche. Y esa es la clave, permanecer en Él, caminar en Él. Por el contrario, si solo practicaste una religión, si nunca perseveraste, si nunca caminaste con el Señor, solo manifestaste que eras un incrédulo, practicaste hipocresía y no eres verdaderamente un hijo de Dios. Imagínate qué shock tan terrible entrarte en el juicio de las naciones, llegar ahí y que el Señor diga, ¿tú quién eres? Yo no te conocí jamás, hacedor de maldad, apártate. Eso es alejarse avergonzado. Tú no quieres eso, yo no quiero eso. Y eso no es lo que quiere Dios para ti. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es nuestra palabra repetida tantas veces? Permanecer y perseverar. Permanecer y perseverar. No quieres ese shock tan terrible. Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y Juan regresa al mismo tema que ha tocado durante toda la carta. ¿Quién realmente puede decir que tiene comunión con Dios, que ama a Dios, que conoce a Dios? El que practica la justicia de Dios. O sea, si Cristo apareció para deshacer las obras del diablo, para rescatarme del reino de las tinieblas, para limpiarme, para purificarme, en su obra de gracia, sin lugar a dudas, yo practicaré la justicia y al permanecer en Él. ¿Por qué he nacido de Él? Porque soy su hijo. Porque esa justicia práctica Él la provee en mí y entonces tendré confianza, franqueza, libertad plena, a no tener ningún reproche. Y con esto cerramos, mis hermanos. Mira, increíble pero cierto. 11 versículos. El anticristo viene, mis hermanos. El fin de esta era está más cerca que nunca. Los anticristos van a seguir surgiendo. Hay muchas señales. El mundo sigue queriendo seducirte, amarlo y hacerle infiel a tu Señor. Requieres disciplina, requieres entrega. Y dime si Él no es digno de que se la des. Necesitas caminar en Él, necesitas caminar en amor. No solamente leer, amarnos, servirnos, manifestarnos el amor del Señor. Son cosas importantes. ¿Y cuál es la clave, mi hermano? Permanecer. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás dispuesto? ¿Entiendes el peligro en el que estás? Si no lo haces, ok, puedes decir, pues medio lo creo. Bueno, la Biblia ya te habló, el Espíritu Santo ya te habló. La gente está muy engañada y se está pudriendo en su propia sociedad. Nosotros tenemos la verdad y la unción del Santo. Y quizá alguien me diga en este momento, es que yo no tengo la unción del Santo. Bueno, eso significa que no eres salvo y necesitas tomar una decisión. No te vayas de aquí. No te vayas de aquí sin esa decisión. Necesitas parar de negar a Cristo y confesarlo como tu Salvador. No abandones este lugar, no abandones esta transmisión. Asegúrate de irte en Cristo porque no sabes lo que va a pasar. Y los demás, mi hermano, si estás dispuesto a permanecer y a perseverar, te pido que se lo pidas con todo tu corazón al Señor y vamos a orar, vamos a pedírselo. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hermosa tarde, Dios. Juan, como un padre amoroso, nos está hablando y animando, Señor, a lo que viene, Señor. Qué bueno eres, Señor. No necesitamos a un fraudulento Walter Mercado o cosas por el estilo, Señor, para saber un futuro falso. Tenemos tu palabra, Señor. Y qué llamado a la permanencia, Señor. Qué llamado a la perseverancia, Señor. Señor, no queremos ser mentirosos. No queremos negar que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo de Dios, uno, un solo Dios en tres. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, quien vino y quien abrió estas condiciones de paz. Señor, eres real, eres fiel, eres bueno y verdadero, Señor. Padre, en ti estamos seguros. ¿Quién nos podrá arrebatar de tu mano, Señor? Dios mío, y en este día venimos delante de ti, Señor. Yo te pido porque tú transformes esta iglesia, Señor. Los que estamos aquí, si alguien está escuchando en línea, que le transformes
y pueda venir a ti, Señor, en un nuevo nacimiento y en esto que es real. O esto es verdad y el mundo dice mentiras, o al revés, Señor. No podemos estar en medio, Padre, y tu palabra nos dice que es verdadera y creemos y confiamos en ella. Si quieres, dile al Señor, si tú no tienes esta certeza, dile: Señor, por favor, perdóname. Yo quiero ser tuyo, Señor. Quiero tener la seguridad de que tengo la unción del Santo. Espíritu Santo, por favor, abre mi entendimiento. Por favor, regálame un nuevo nacimiento en este día. Creo lo que he escuchado. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero ser tuyo, dame vida nueva. Y a partir del día de mañana, Señor, de hoy mismo, quiero comenzar a amar la justicia, a seguirte, Señor. Por favor, Padre, bendíceme, Señor. Te abro la puerta de mi corazón. Creo que tú estás sentado a la derecha del Padre y vas a venir con gloria. Y, Señor, te pido por tu iglesia. Tú también puedes orar y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, no quiero caminar a medias, Señor. No quiero vivir una religión, Padre. No quiero alejarme de ti avergonzado jamás. Quiero tener esta confianza plena, Señor, esperando en ti. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres paciente. Y gracias porque si no has venido o si no me has llamado a tu presencia es porque hay oportunidad, porque hay esperanza, Señor. Gracias porque estoy aquí, Señor. Gracias porque estoy escuchando estas cosas que son básicas para mi vida. Gracias, Señor. Hagamos un cantito y nos despedimos. Cuando ves mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar. Cuando tú regreses haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Gracias por tu preciosa palabra en nuestras vidas, Señor. Y sigue bendiciendo el resto de nuestra semana. Ayúdanos a esperarte con gozo. Ayúdanos a confiar en ti. Y pedimos tu mano de protección para nosotros, sabiendo que tu plan es perfecto, que tú eres soberano y que nos amas, Señor. Bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mi Señor. Que el rostro de nuestro Señor Jesucristo resplandezca sobre ustedes. Bendiciones.